quiero que hablemos de algo que realmente fue muy visitado y muy leído luego de la publicación que fue hecha en varios medios, entre ellos el nuestro, Patagones a Diario, que tiene que ver con los restos óseos hallados en enero de 2022 en el Cerro de la Caballada. Deben recordar la situación. Pocas semanas después de ese hallazgo, nosotros pudimos conversar con Fernando Oliva, curador del Centro de Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires. Y ahora, gentilmente, lo tenemos a Fernando otra vez en línea para poder conversar de lo que han podido dilucidar respecto de ese hallazgo. Así que lo tenemos en línea. Oliva, buen día. Gustavo Bosco lo saluda en FM de la Costa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Aquí andamos. Bueno, Un gusto charlar con ustedes. igualmente, gracias por atendernos. Bueno, han podido analizar estos restos óseos y llegar a una conclusión. Sí, bueno, lo que nosotros hicimos fue justamente articular las cuestiones institucionales con diferentes actores que tienen que ver con este tipo de evidencia, ¿no? Por un lado, articulamos con los investigadores y también con el CONICET de la Universidad del Centro, incluso de Guapa, de la Universidad del Centro, que fueron los encargados de realizar la investigación técnica del lugar. Y también, como esto es producto de varios actores y varias miradas y varias intereses tienen que ver con esto, que no solamente es cultural, sino tiene que ver con las tradiciones profundas de nuestro país y los derechos. Articulamos con el Consejo Indígena de la provincia de Buenos Aires y entonces nuestra función fue esa, más allá de que se tratara, ¿no? En principio que teníamos la duda exactamente a qué tipo de población correspondía. Los estudios realizados fundamentalmente por el grupo de investigadores que coordina el doctor Martínez de la Universidad del Centro, determinaron que base a dos fechados radiocarbónicos que estuvo con apoyo de la Municipalidad de Patagones, permitieron determinar que estas poblaciones eran antiguas, ¿no? Digamos, tenían más de 1000 años, entre 1700 y 1800 años de antigüedad. Son dos individuos, al menos, sobre el total, hicimos 7, creo, entierros o restos óseos de descenso humano. O sea que adquiere para el lugar una característica importante por respecto al valor histórico y a la profundidad temporal que tenemos para este tipo de evidencia, ¿no? Ajá. Este descubrimiento da origen, Oliva, a seguir las investigaciones en el lugar, o esto se detiene acá, ¿cómo sigue? Y todos estos estudios son, cuando un investigador realiza un estudio, póngale, usted trabaja 15 días en el campo, necesita por lo menos 6 meses, un año o más para hacer todos los estudios específicos técnicos, ¿no? Y bueno, eso da diferentes tipos de información vinculada no solamente con cuántos individuos y de qué antigüedad, sino también se trata de investigar el tema de cuál es el tipo de dieta predominante, otro tipo de vinculación, estudios genéticos, etcétera, que me imagino que están en proceso de ejecución, como todo proceso lento, ¿no? Pero más allá de esto, lo importante es que hubo un encuentro reciente, que fue el viernes, el sábado, que articularon los investigadores con representantes de las comunidades originarias y otros actores que no conozco porque no estuve presente en el lugar, pero que fueron viendo también otros aspectos que tienen que ver con derechos vinculados al tema de qué hacer, posibilidades de entierro, de los restos, de tratamiento futuro, etcétera, ¿no? Digamos, porque acá lo que se pone en juego es que diferentes estructuras del Estado funcionaron para un bien común, ¿no? Entonces, lo cual me parece que lo gratificante de la zona y que pone para Patagones punto
punto de referencia importante en cuanto al valor histórico, que ya sabíamos la tradición que tenía, pero que está hablando de poblaciones humanas que vivieron durante muchísimo tiempo en estos lugares. Ajá. ¿Hay hallazgos anteriores, por supuesto, similares en cuanto a la antigüedad de restos óseos en otros puntos de la provincia? Sí, hay hallazgos anteriores y más anteriores en diferentes puntos de la provincia y contemporáneos. Mire, el tema es así. El poblamiento americano en este momento está en pleno proceso de discusión y en pleno etapa de cuántos miles de años que tiene, ¿no? Sí. Pero lo que sí es seguro es que hay poblaciones del continente americano más de 14.000 años. Ajá. En nuestra provincia, hasta ahora, y claro, hasta ahora, hay evidencia de ocupaciones humanas de 9.000, 10.000 años de antigüedad. Sí. Incluso en Patagonia de 12.000, 13.000 años de antigüedad. Entonces todo esto es un cúmulo de sucesivas ocupaciones humanas que ocuparon este territorio, de poblaciones que ocuparon este territorio por miles de años. Entonces lo que nosotros, los diferentes grupos de arqueólogos encuentran, nosotros, los diferentes grupos de arqueólogos trabajamos en diferentes partes de la provincia, encontramos esta evidencia material de los diferentes momentos. Uh-huh. Entonces eso es un proceso altamente complejo. Si usted piense en cuántos años tiene la historia colonial o criolla, por decir una forma, de ocupación de Patagonia, y son unos cuantos cientos de años, unos pocos cientos de años. En cambio, si usted compara con los miles de años que ocuparon las poblaciones originarias, estamos hablando de un proceso extremadamente muy chico en relación a la ocupación que tiene el territorio. Claro. Entonces, los arqueólogos tratamos de discernir este tipo de cuestiones. Lo concreto es que la evidencia que encontramos en Patagonia se trabajó y se formó ahora, la evidencia que hay es que de 1800, 1700 años de antigüedad. Uh-huh. O sea, es un proceso de larga data. Seguro. Bueno, Y claro, y dos cosas. Claro, Oliva, dos cosas que se descartan con este descubrimiento era, una, se sospechaba que podrían ser restos óseos mapuches, porque ahí se sospechaba que podía haber un cementerio mapuche en ese lugar, y también estaba la duda si eran restos de la batalla del Cerro de la Caballada de 1827, eso queda descartado. Por la evidencia que tenemos, es más antiguo que de 1800, 1700 años. Claro. Corresponde a otro momento histórico. Claro. Y con respecto a la asignación mapuche, es un tema que los arqueólogos en general no asignamos etnias al registro arqueológico de más antiguo, ¿no? Porque no sabemos qué poblaciones, cómo se llamaban o cómo se autopercibían las poblaciones hace 1700 o 1800 años. Uh-huh. Puede haber otras poblaciones, otros sectores de la población que tener una otra denominación, pero técnicamente no podemos establecer que pertenezca a una u otra etnia, digamos, con tantos años de antigüedad, ¿no? Claro. Es un tema que, pero eso lo cual no descarta que por ahí si alguna comunidad originaria actual consideran que son pertenencia del grupo mapuche, bueno, va a percibirlo, pero es otro tipo de consideración. Uh-huh. Bien. Finalmente, Oliva, ¿qué pasa con el sector donde se encuentran este tipo de restos óseos? ¿Se sigue buscando o se resguarda o no? ¿Se cubre otra vez? ¿Qué pasa con esa tierra, digamos, no? Y en general, bueno, estas son las cosas que se están consensuando con los diferentes actores, porque más allá de que sea de una etnia o de otra, hay originarios que tienen cierta percepción sobre el tema y opinan sobre se tiene que hacer determinado tipo de acciones. En general lo que se está buscando en diferentes puntos de la provincia es que algunos restos humanos sean reenterrados en posteriores de estudio
en el mismo lugar. Eso es lo que se trata de volver, ¿no? Y que se transforme en cementerios locales, comunidades originales. Bueno, en un caso particular, data reciente, en el partido de Coronel Suárez, muy próximo a Patagones, año 2006, ahí tuvimos la oportunidad también de excavar restos humanos por acción de la destrucción de una motoniveladora. Se excavaron, se estudiaron y al tiempo fueron en conjunto con mapuches actuales, si bien no tenían para nuestro punto de vista, una directa vinculación con el momento mapuche actual, pero vinieron mapuches de diferentes lugares del país y hicieron una ceremonia de reentierro, respetando las tradiciones. Es otro tipo de actores, otro tipo de interés entendible, ¿no? Digamos que hay que escuchar otra cosa. Claro. Eso es lo que en ese caso se acordó y bueno, se transformó en el lugar de reentierro, y la idea ahí, como en otros lugares, se considera que sean lugares de entierro de las comunidades originarias, lo cual es sumamente atendido. Bien, bueno, Oliva, muchísimas gracias por habernos atendido, muy amable. Bueno, gracias a ustedes y cualquier cosa. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Bueno, Fernando Oliva, ese sonido que se iba y venía así por ahí en casa, bajaban y subían a la radio, era de origen del teléfono de Oliva. Es curador del Centro de Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a empezar a averiguar qué se va a hacer con eso, ¿no? Porque él mencionaba reuniones, entre ellos el CONICET, grupos originarios, decía, que quizá quieran hacer algún entierro o algo por el estilo, no sé, algún lugar sagrado o algo así. Acá no hay otros, que yo sepa, peco de ignorancia absoluta acá, no hay otros grupos originarios que no sean de mapuches, no sé si hay otros. Si alguien lo sabe nos puede decir al 2920 70 82 82 por WhatsApp. En Coronel Suárez, decía recién Oliva, el entierro de esos huesos que encontraron cuando estaba excavando una motoniveladora, los volvieron a enterrar en una especie de cementerio que armaron allí, y los que comandaron, digamos, la actividad fueron grupos mapuches en Suárez, porque seguramente no hay otros también, ¿no? Que digan, bueno, no, pueden pertenecer a otra etnia, que ni siquiera se puede saber hace 1800 años, nada, ¿no? Ni etnia sabía, supongo, no sé. No entiendo mucho el tema, discúlpenme la ignorancia, pero lo cierto es que hay dos cosas que ya nos habíamos ilusionado muchos con que, bueno, fuesen los restos de la batalla del Cerro de la Caballada, que eso le hubiese sido hasta mucho más, a ver, le hubiera asignado mucho más historia al lugar todavía, ¿no? Me parece, pero no lo son. Tampoco es un cementerio mapuche. No, nada. Puede haber sido sí un cementerio o un lugar donde depositaban sus muertos, digamos, pero en la época que mencionaron recién, 1700 o 1800 años atrás. No es tampoco el hallazgo de restos óseos más antiguos en la provincia de Buenos Aires, que lo han hecho hasta de 9000 años atrás, ¿no? Pero ahora tienen que decidir, además, qué van a hacer con eso, con esa tierra donde encontraron estos restos óseos. ¿Está todavía, le pregunto Fernando en producción, está cercado eso todavía? No, hace mucho que no me fijo, ni idea, menos que yo al Cerro de la Caballada. Bueno, si eso se libera, o sea que listo, ya está, no se usa más, o no, o se hace alguna referencia hasta histórica de lo que se encontró en el lugar, hay que encontrarle también la beta turística a esto. Discúlpenme que lo mencionen, no sé si estarán de acuerdo o no, pero en el sentido de, bueno, es atractivo para la gente que puede ir al Cerro de la Caballada. Acá se hizo tal batalla, pero acá también se encontraron restos óseos de hace tantos años que pueden pertenecer a tal cosa. Bueno, eso también se hace en otros lugares, que es una manera de preservar la historia y además contársela a los demás.